Mi nombre es Erika Pérez Zacarías y les vengo a hablar sobre 3 recomendaciones de derecho. La primera es la 35 del 2014. Esta habla sobre la negativa a la protección de la salud y el atendimiento correcto médico. Habla sobre una muchacha de 15 años que estaba embarazada, que fue a revisión médica al Hospital de Alta Especialidad de la Mujer en el estado de Villahermosa, Tabasco. El médico la pasó con el gineco-obstetra y él le dijo que regresara en 3 horas. Entonces la muchacha regresó en 3 horas con dolores de parto, pero le dijeron que esperara su turno a ser atendida. Los familiares le dijeron que la muchacha ya no aguantaba ser atendida, ya no aguantaba los dolores de parto, pero le siguieron diciendo que se quedara ahí. Hasta que vieron que la muchacha dio a luz al recién nacido, fue que salieron los paramédicos con las camillas y metieron al recién nacido y a ella a la sala de emergencias. Entonces los familiares, al ver esto, metieron una queja a los derechos humanos. El perito dijo que si los médicos adscritos en ese hospital hubieran valorado bien a la muchacha, no hubiera nacido el recién nacido en la sala de espera y se hubiera llevado a cabo las medidas seguras para ellos y no hubiera nacido en un ambiente insoluble, de insalubridad. Entonces, los padres de la muchacha estaban inconformes. Bueno, en este sentido, el médico gineco-obstetra incumplió un derecho en el artículo 47. También a la ley de la responsabilidad de los servidores públicos con los ciudadanos. Bueno, también tengo el otro caso de la recomendación 47 del 2013. Habla sobre la negativa a los descuentos de los transportes y comunicación. Habla sobre 2 discapacitados auditivos que iban viajando desde el estado de Zacatecas al municipio de Tabasco. Entonces, y llegaron a una empresa, a una taquilla, a que les vendieran el boleto del camión. Entonces, a días después que volvieron a regresar, no le quisieron hacer el descuento y ellos interpusieron una queja. Entonces la empresa dijo que ellos no tenían convenio con nadie del gobierno para hacerles descuentos. Ellos no estaban obligados, solo facultados. Pero entonces ahí se habla de uno de los derechos que tenemos los estudiantes, los maestros, los ancianos de la tercera edad y los discapacitados, que los que tengan credenciales deben tener descuentos, porque en muchos casos pasa de que no nos quieren hacer los descuentos en los medios de transportes, porque o nos cobran más, o no nos dan el cambio, o no te quieren hacer el descuento, o no te quieren subir, y eso pasa en muchos casos. El gobierno se dice que debe de hacer convenio con todas las empresas para hacer los descuentos. Entonces, en algunos edificios públicos no hay vías especializadas para que los discapacitados pasen a hacer sus trámites o algo así. Dice que el gobierno tiene el deber de que hayan vías especializadas para que los discapacitados puedan pasar a los edificios públicos y también a los medios de transportes, que estén, en la sociedad el gobierno debe de tener en cuenta que ellos deben de formar parte de la sociedad, que no haya discriminación sobre ninguno de ellos. Deben de ver que ellos tengan las mismas oportunidades de empleos, porque algunas personas no les dan empleo a los discapacitados porque piensan que no van a tener la productividad que una persona normal tenga. También en la educación, a veces hay directores de instituciones que no los quieren atender ni nada porque piensan que van a retrasarlos con los otros alumnos que sí tienen todas las capacidades.
o en el deporte. A veces hay injusticias de que no los quieren meter en algunos deportes y a veces los discapacitados hacen mejor todas esas actividades que los que tienen todas sus capacidades. Bueno, esa es una de las injusticias que hay en México. Y voy a hablar sobre la otra recomendación, que es la 54 del 2014. Esta habla sobre una pareja, una familia. El padre de los niños se divorció de la madre, eran 3 niños. Entonces el juez de Yucatán, de Mérida de Yucatán, le otorgó la custodia a la madre. Y el padre tenía que llevarles una pensión alimenticia a los niños y a la madre. Y podían verse, y se estableció que el padre podía verlos en algunos días, pero el padre estaba inconforme con eso. Entonces cuando la madre iba a valoración de la familia, la interpusieron unos policías del estado de Tabasco y Mérida. La pararon, le dijeron que se parara y que ella tenía una demanda. Entonces llegó el padre y agresivamente, violentamente se llevó a los niños. Uno de ellos no se quería ir y el padre lo golpeó. Eso es un derecho que no tienen los padres a golpear a los hijos. Entonces, después de eso, el padre se aprovechó de que la madre tenía una demanda que él mismo interpuso contra ella por el robo de un vehículo que él le proporcionó para que la madre transportara a sus hijos a verlo. Entonces el padre puso una demanda contra ella para quitarle la custodia a la madre. Entonces la abuela de los niños hizo una campaña para que se exigiera justicia por la hija. Y entonces, ¿qué hicieron los policías? La detuvieron y la encerraron un mes de cárcel. ¿Por qué? Solo por exigir justicia para su hija. Y entonces, ya cuando la hija ya salió de la cárcel, el padre volvió a meter otra demanda contra ella. Y ella ni siquiera estaba enterada de por qué estaba detenida en la cárcel. Y ahí fue donde... Y el padre metió a sus hijos a como una casa de acogida, por mientras se decidía con quién se quedaban los niños. Entonces el padre metió la demanda para que se quedara con los abuelos paternos de él. Entonces, empezaron a ver eso los de los derechos humanos, porque se implantaron varias quejas. Empezaron a checar por qué había tantas irregularidades en ese caso, porque a la madre, según le habían dicho que habían tenido una entrevista con ella para ver por la demanda, pero nunca tuvieron una entrevista con ella. Ella nunca se enteró de eso, por eso la detuvieron. Entonces, los de los derechos humanos empezaron a investigar y dijeron que por qué había tanta irregularidades en el caso, y le dijeron que la madre, según un policía que le hizo la entrevista a la madre, le dio señas físicas de la madre, pero en realidad, y fue a hacer una entrevista a un domicilio donde ella no vivía, porque fue hasta el Estado de México, y ella vivía en Mérida, Yucatán, tenía su domicilio. Por eso, según la detuvieron, porque no la encontraron. Entonces, a la abuela, cuando exigió la campaña y la encerraron, no la llevaron con el juez. La llevaron primero a Campeche, a vía terrestre, después la trasladaron en un vuelo a Villahermosa, Tabasco, después al Distrito Federal, pero como no encontraron nada para procederla, la dejaron libre. Entonces, el caso fue una violación a los derechos humanos, porque estaban involucrados 3 menores de edad y una mujer con maltrato de violencia física y psicológica, y también económicamente, porque el padre no le quería dar dinero a los hijos. Por eso es que el padre quería la custodia de los niños. Entonces, según el padre, abogó que cuando vio que a la madre la estaban deteniendo, fue a preguntar por qué, y ellos le dijeron que se la iban a llevar. Entonces él le preguntó
si se podía llevar a los niños, pero él no tenía ninguna orden de un juez ni nada. Tenía que haberlos llevado con él al juez y a ver qué hacía el juez, si se los daba a él o se los daba al Estado. Pero no tenía nada, entonces porque fue él el que interpuso la demanda de ella para quitarle los niños. Y fue muy injusto, ¿por qué? Porque prefirió meterlos en una casa de acogida a que dejarlos con su madre, que es a quien más necesitaban. Y él era muy agresivo. ¿Por qué? Porque la madre y los niños sufrían agresión física por una de las razones por el que él se quiso divorciar. Bueno, esas es las 3 recomendaciones que yo he leído. Gracias por su atención.